Todos hemos escuchado la famosa frase, segundas partes nunca son buenas, cosa que hasta cierto punto es cierta y la hemos visto repetidas varias veces en el cine, la televisión y otras formas. Aunque no estoy completamente de acuerdo con ella, sí entiendo por qué es una frase bastante popular. Es simple, solo toma ver la cara de cualquier fan de hoy en día cuando anuncian un nuevo proyecto. Ya su reacción no es de emoción, es simplemente de preocupación y decepción anticipada sobre lo que va a salir adelante. Pero dentro de este lago de producciones mediocres, hoy en día el anime está en su pico de popularidad más alto. Hayao Miyazaki acaba de ganar su segundo Oscar a Mejor Película Animada. El anime es cultura general y Crunchyroll es una mega empresa que hasta revivió el doblaje latino. Pero, lejos de ser inmune al gran problema de las secuelas, los japoneses también son seres humanos, y a veces la ambición les gana, si no, pregúntale a los de la Shonen Jump. Y hoy hablaré de cuando, en estos casos, el anime cae en el mismo ciclo de secuelas mediocres. Todas las obras que voy a mencionar a continuación tienen un elemento en común, aunque hayan salido en distintas épocas, en distintos medios, todas parten de una misma fuente, el factor comercial. Básicamente, el hecho de que la serie genere dinero es el principal motivo por el cual nunca puede ser dejada de lado ni nunca puede concluir de forma satisfactoria, ya que es una marca muy potente que tiene mucho merchandising y una fanbase lo suficientemente fanática como para seguir consumiendo productos que obviamente son de una muy baja calidad y que no llenan ni los zapatos ni siquiera de lo que podría haber sido un arco de relleno de la historia original. Pero bueno, veremos eso más adelante con los ejemplos. Para mí el ejemplo más resonante actualmente es obviamente Boruto. ¿Qué puedo decir de Boruto que no se haya dicho ya? Para mí es una aberración artística que demuestra lo mucho que un autor puede ser en contra de su propio trabajo, cómo se puede corromper el estándar artístico y cómo el estándar editorial es tan laxo cuando hay dinero de por medio. Pero para hablar de Boruto en específico tenemos que dar detalles de cómo fue Naruto. Naruto obviamente fue dividido en dos partes, Naruto original y luego Naruto Shippuden, de las cuales obviamente yo argumentaría, tanto en el manga como en el anime, Naruto original es mucho mejor en calidad, no solo en términos de música, de dibujo, incluso el manga tiene mucho más ímpetu, mucho más espíritu, mucha más personalidad. Ya para Naruto Shippuden se podía ver ciertos declives del autor, pero no fue sino hasta el arco luego de que vencen a Pain que se nota que entramos en terreno meramente de relleno, donde el manga estaba en un episodio muy repetitivo, muy cíclico, muy formulaico, incluso el arte había decaído bastante. De hecho, es una teoría bastante aceptada que la parte del manga final no fue tan dibujada por Kishimoto como se pensaría, sino más que todo por su asistente actual. Y eso es más que todo cuando lo comparas los dibujos de Naruto original con los de Shippuden y los de Shippuden con Boruto. No solo eso, sino que en términos creativos también Kishimoto estaba exhausto y recurrió a todos los elementos narrativos más básicos, más repetitivos, más chafas que se pudo conseguir. Básicamente empezó a sacarse ancestros, poderes mágicos, la lógica del mundo cayó en una estupidez mitológica que no tenía sentido, las bestias con cola empezaron a ser básicamente perritos de poder y luego la historia básicamente perdió el rumbo mucho después de que ya había cumplido su objetivo original. Por el caso de Naruto era simplemente ser aceptado por la idea, lo cual lo logró en el arco de Pain, y Sasuke era matar a su hermano Itachi, lo cual también lo logró en el mismo punto. La lógica era que ellos terminaran en este punto de la historia, pero el factor comercial no lo permitió. Era mucho más rentable continuar otros 200-300 capítulos de básicamente relleno canon. Pero bueno, cuando yo podría hablar de los defectos de Shippuden, vengo a hablar de Boruto. Boruto es todo lo que Shippuden fue, pero multiplicado por 1000. Es 1000 veces más estúpido, 1000 veces más recalcitrante, 1000 veces más insultante para el espectador, ya que toma todos los elementos que hicieron a la última parte de Naruto una decepción y los eleva completamente. Protagonistas sosos, una trama que no tiene sentido, un sistema de poder que cayó en la ridiculez vacía desde hace mucho tiempo y básicamente una franquicia que vive en un estado zombie. De verdad, yo no conozco a ningún fanático de Boruto, lo he visto básicamente ocasionalmente porque Naruto era una historia tan buena
y su mitología era tan interesante que llamó a muchos de los fanáticos. Pero siento que la mayoría de ellos o son niños jóvenes o son fans de la vieja escuela que están en negación. Porque básicamente Boruto es un relleno elaborado por el mismo autor que no ha podido ni siquiera superar ni en términos de escritura, ni en ventas, ni en términos artísticos a la obra original. Está llena de momentos ridículos, de destrucción de los personajes originales. Vive puro del hype del internet, básicamente. Cuando se murió Kurama, cuando Sasuke le quitaron el Rinnegan. O sea, muchos eventos ridículos, sin sentido, que solo están ahí para seguir farmeando una franquicia que desafortunadamente sigue siendo bastante rentable, a pesar de que es muy, muy mala. Y no solo lo digo en términos de escritura, también en términos de dibujo. Mucho ha sido criticado el dibujo del que fue el asistente de Kishimoto, creo que es Ikemoto, que la gente lo puede ver y tú lo puedes buscar online como un manga mensual. Tiene peor calidad que la mayoría de los mangas semanales que se están publicando actualmente en la Shonen Jump. Este es un manga que supuestamente es una obra mensual mucho más compleja, mucho más productiva, pero cuando tú la comparas con el trabajo de Yusuke Murata o de cualquier otro mangaka mensual, te das cuenta de que es una basura y que simplemente vive del nombre de lo que alguna vez fue una marca respetada como lo fue la de Naruto. Y básicamente es eso, es un viaje a través de la nostalgia, vamos a expandir la mitología, pero vamos a hacerlo de la forma más comercializable posible. Ahora todas las aldeas son amigos, todos los personajes siguen estando, revivimos, hacemos unos Akatsuki, pero mucho más chimbos, hacemos unos androides, una copia total de la saga de los androides de Dragon Ball, pero peor, 1000 veces peor, y seguimos con la tan odiada saga de los alienígenas, de los Otsutsuki, que para los estándares de Naruto, los Otsutsuki fueron un clavo en el ataúd de su calidad y su respeto propio como obra, ya que salía tanto del tema que básicamente devaluó completamente, por lo menos en términos narrativos, lo que representaba la historia. O sea, la historia al principio se vendía como un combate entre ninjas feudales con técnicas mágicas, y ahora resulta que eran alienígenas del otro planeta que viajan entre dimensiones y que tienen reencarnaciones espirituales de chakra y de karma. O sea, para cualquiera que puede verlo desde un punto de vista neutral, sabe que hay un declive fuerte. Y lamentablemente es una marca que va a seguir existiendo y va a seguir vendiendo humo, mucho humo, porque es popular. Y Kishimoto básicamente vive de sus glorias pasadas y demuestra también que mucho de lo que lo hizo bueno no era tanto su propio talento, sino que tenía un buen equipo de producción, unos buenos editores, y llegó en el momento adecuado de la Shonen Jump, ya que por lo menos en términos artísticos nunca fue el mejor dibujante. Ese se puede debatir entre Oda y el autor de Bleach, Tite Kubo, pero tampoco era la maravilla narrativa. Oda también se lleva el premio en eso, pero Naruto era competente en ambas, no puedo decir que no. Tiene bastantes buenos momentos, tiene mucha calidad en sus momentos iniciales, pero creo que hay que agradecerle bastante al equipo editorial por haber controlado a Kishimoto en sus impulsos más ridículos. Porque hoy en día Boruto, lo que estamos viendo, es un autor que está completamente desatado, que no tiene control de su narrativa, de sus ideas, que hace básicamente lo que le da la gana porque ya tiene todo el dinero y ya tiene el renombre. Y por eso es que yo digo que ver este tipo de mangas secuelas no es muy bueno. Pero iremos a la inspiración de Kishimoto. Ahora hablaremos de Toriyama. Pero antes tengo que darle información de cómo funciona el negocio del manga y por qué las secuelas no son tan populares. Básicamente, el mundo del manga trabaja de forma distinta al mundo del cómic americano, donde las grandes franquicias dominan todo. En el mundo del manga, nuevas franquicias nacen constantemente de la mano de autores jóvenes que tratan de probarse en términos de dibujo y narrativa y tratan de hacer versiones nuevas de algo que ya existía en lugar de hacer mangas secuelas. Si alguna vez te has preguntado por qué este fenómeno de las secuelas nunca fue tan popular en la industria del manga, era porque la gente hacía secuelas espirituales, secuelas indirectas. Lo podemos ver claramente, por ejemplo, Puño de la Estrella del Norte inspiró muchas obras. Por ejemplo, podemos ver JoJo's Bizarre Adventure, o también podemos ver Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Naruto, Bleach. Todas estas son obras que son originales de un autor, pero se inspiran en trabajos pasados. Incluso podemos ver Devilman, Mazinger Z, Gundam, tantos productos inspirados en Japón, pero casi todos son originales en el sentido en el que no utilizan los mismos elementos de la mitología pasada, sino que crean un nuevo mundo y hacen como una remezcla interesante.
Por eso es que la mayoría de las veces los autores que tratan de hacer mangas secuelas lo hacen y nunca quedan bien o nunca funcionan porque el autor ya está muy viejo. Publicar un manga de larga data toma prácticamente toda una vida y si lo toma otro artista u otro autor siempre es un bajón de calidad. Por eso ahora es que tenemos que hablar del originador del fenómeno de las secuelas en el anime, Akira Toriyama. Akira Toriyama es un maestro en todas las esferas de lo que se refiere al manga, al diseño de personajes, a la animación, a la creación de cultura japonesa. Básicamente es él no va más y al cual se le debe la inspiración total de todos los mangas shonen que vinieron luego de él. Es un maestro de la comedia, es un maestro de la acción, es un maestro del drama y de la narrativa cuando te pones a leer la historia original de Dragon Ball, la cual podemos discutir en otro momento. Pero el gran problema de Dragon Ball es que fue tan bueno que no podía morir. Básicamente, Toei Animation y tanto Shueisha, la compañía dueña de la Shonen Jump, obligaron a Toriyama a seguir escribiendo y dibujando el manga mucho después de lo que él pensaba. Incluso, muchos teorizan de que la idea era que terminara en la saga de Freezer, otros piensan que la idea era que terminara en la saga de Cell. Teoría en la que yo estoy más de acuerdo porque se ve con la narrativa del paso de la antorcha a Gohan, o se quería un cambio en la historia para que Gohan fuera el protagonista, y se puede ver claramente en la saga de Majin Buu, donde de nuevo Toriyama, a pesar de ser un maestro, ya estaba muy cansado y la historia empezó a caer en puntos más ridículos, donde no había tanta consistencia narrativa y artística, y básicamente la obra termina en un punto inconcluso. Pero como dije anteriormente, esta obra no puede terminar, genera mucho dinero, por lo cual Toei Animation dijo, esto no puede pasar, necesitamos continuar este producto comercial y salió el Boruto original, Dragon Ball GT. Yo sé que la Dragon Ball GT genera nostalgia para algunas personas, el doblaje es bueno, la animación en algunos casos también es buena, claro, es una obra que para algunos fue parte de su infancia. Pero yo no puedo mentirme y yo desde niño sabía que hubo una diferencia de calidad abismal entre Dragon Ball Z y Dragon Ball GT. Pude notar que se volvió mucho más infantil, la historia no era tan buena, los personajes tampoco estaban tan bien desarrollados y la mitología del mundo cayó en un sentido mucho más expansivo, pero a la vez menos entretenido. Es decir, Goku se volvió un niño de nuevo, de una forma más o menos contrariada, o sea, no tenía mucho sentido. Luego Trunks se quedó y ahora Pan era protagonista y volvimos a las aventuras episódicas, medio ridículas, de las cuales no se recuerda mucho. De verdad que yo no recuerdo mucho de Dragon Ball GT, más allá de lo más genial que fue la transformación de Saiyajin fase 4. Pero aparte de ese diseño especial, la serie no tiene mucha memoria dentro de la gente. Sí le ofrece un final al personaje, pero nada satisfactorio. Fue lo que para mucha gente fue su primer encuentro con lo que se conoce como el relleno. Ese fenómeno sobre el cual una historia ya creada es tomada por otros autores y mantenida por un estudio de animación simplemente porque genera todavía bastante dinero a pesar de que no está escrita por el autor original. Y Dragon Ball GT, por lo menos en concepto, no fue tan exitosa, pero simplemente le demostró a las compañías que podían hacer este tipo de productos continuación para mantener una marca viva, muy a pesar de los deseos del autor original. Y aún bajándole los estándares de calidad y los estándares narrativos, el mero hecho de que estuviera Goku dentro era más que suficiente para que vendiera tanto en este lado del charco como en el Japón. Por lo menos lo suficiente, aunque luego de eso la marca cayó en un letargo. Pero Toriyama fue tan talentoso y tan excelente que lo mismo le pasó 2 veces. Para que ustedes lo vean que siempre se puede superar un límite. Lo mismo le volvió a pasar años después, cuando revivió la franquicia con la Batalla de los Dioses y después con el afamado Dragon Ball Super. ¿Qué se puede decir de Dragon Ball Super que no sea lo mismo para GT? Es una continuación de la historia, esta vez con mucho más ímpetu del autor original y se nota con términos de escritura, pero caemos en lo mismo. Narrativamente no tiene el mismo sentido, no tiene la misma rigurosidad. Los villanos, sí, tienen momentos hype, es decir, tienen momentos emocionantes. Yo recuerdo que el torneo de poder fue un boom. Sé que la pelea con Jiren fue un boom. También el Ultra Instinto fue otro boom también. Y la película de Broly fue muy buena, está muy bien animada. Pero hay que ser sinceros, con el corazón en la mano. Para los que leyeron y vieron en su momento la saga de Freezer, la saga Saiyajin o la saga de Cell,
pueden ver que este es un Toriyama mucho mayor, es un Toriyama que ya no está tan invertido en la historia, que ya no se toma en serio a sus personajes y que prácticamente se está divirtiendo. Claro, los fans también se están divirtiendo, pero hay que convenir que no es la misma calidad de serie. No recomendaría la historia de Dragon Ball Super como puedo recomendar a ciegas la historia del Dragon Ball original o de Dragon Ball Z, por lo menos hasta la saga de Cell. Es un cambio de calidad y a pesar de que pueda ser muy entretenido, es una marca mucho más comercial que vive en un estado, digamos, un estado zombie, donde los fans siguen viviendo de las glorias pasadas, pero que los momentos modernos nunca llegan a tener el mismo impacto narrativo, ni el mismo impacto artístico, ni inspiran a las nuevas generaciones como lo harían. Y ahí es donde vengo a decir por qué estos mangas secuelas se han hecho tan populares. Básicamente es porque la industria del manga está en un declive creativo, o digamos de cierta forma, no un declive creativo, porque hay muchas historias buenas. La cosa es que ya los shonen de pelea de larga data no duran como antes, no pueden por cuestiones editoriales, por cuestiones de salud de los autores, por cuestiones de momentos creativos en el sentido de la era del internet. Entonces mucha gente está volviendo a la nostalgia para satisfacer sus necesidades. Básicamente la gente todavía quiere mantener viva esa relación que tenían con las series de antaño, que fue mucho más especial de lo que sienten actualmente con las series en publicación. Y no los culpo, yo también fui fanático. Pero también creo que la gente debe ser un consumidor responsable y decir, no, mira, ya esto no es lo mismo. No puedo reconocer, esto es un placer culposo ver estas series, pero no son series de calidad que yo le recomendaría a nadie que no tenga una inversión nostálgica en la franquicia. Básicamente, en lugar de recomendar Boruto y Dragon Ball Z, le recomendaría a cualquiera que se leyera o el Naruto original o el Dragon Ball original. Son obras de mucha mayor calidad, que hicieron mucho impacto y que son mucho más fructíferas para el espectador y o el lector. Y si no, le recomendaría una obra buena. Y si bien estos son los ejemplos más famosos, podemos verlo en muchos otros casos de franquicias que no pudieron revivir en términos de calidad, como Shaman King Flowers, podemos verlo también en Zatch Bell 2, podemos también verlo en Caballeros del Zodiaco. Pobrecitos los fans de Caballeros del Zodiaco, lo único que han vivido en su vida son puras secuelas malas, lamentablemente para ellos, pero es algo que es inherente a la industria de no poder continuar estas obras. De hecho, para cualquier analista del mundo del manga anime, saben que la mayoría de ellos no tiende a terminar bien porque ya tienen a un autor que está muy cansado en términos de dibujo y de escritura y terminan de cierta forma conflictuada o dejando clavos sueltos. Pero si tú le dijeras a las personas que la única forma de continuar es con un autor aún más cansado y aún más exhausto en términos de su creatividad, la mayoría de los fans dirían que quieren la continuación por un apego emocional a lo que la obra era buena. Pero si fuéramos realistas, la mayoría debería decir que no. Es como los fans de Star Wars. No quiero nada más. Lo único que produces es basura. No quiero más esta marca. Ya esta marca no vale nada para mí, sinceramente. Y peor aún, estos productos conectados a la marca original, lo único que hacen es devaluar lo que sí era bueno en su momento. Porque comparten espacio, es decir, es muy difícil describir esto, pero es como cuando tú ves Cazafantasmas 1 y ves la Cazafantasmas de 2016. Comparten un nombre, comparten una franquicia, aparecen en una lista de las películas de la saga, pero son una diferencia tan abismal de calidad que el mero hecho de que esta película nueva se siente con la película original devalúa la película original, por lo menos para aquellos que lo conocen. Por eso es que tú tienes que recomendar una forma de ver la serie que no incluya este tipo de productos que tú sabes que van a causar molestia, decepción y en el mejor de los casos lo único que van a hacer es un placer culposo. Básicamente tienes que decir a la gente, mírate solo la Cazafantasmas 1, solo te leas el Dragon Ball original o el Naruto original, porque son los que de verdad te van a traer placer o lo que yo podría recomendar a ciencia cierta. Pero bueno, ya me he quejado bastante. ¿Qué piensas tú de los mangas secuelas? ¿Crees que es una buena idea? Para mí no lo es, pero me gustaría que alguien comentara si tiene alguna idea de por qué es fanático de estas series, además del apego emocional y de la nostalgia. Honestamente, para mí, preferiría recomendarle un anime o serie nueva que no haya visto, que sea original, antes que básicamente seguir el trabajo de un autor que está haciéndolo por un cheque. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Gracias por escuchar mi video. Nos vemos en la próxima.